Ser la ayuda idónea en medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio de la duda, en medio de la incertidumbre, puede ser algo que pese, puede ser algo que nos conflictúe, puede ser algo que no sea fácil de llevar. Pero siempre la ayuda idónea trae consigo tener una recompensa en el corazón y un propósito más allá y más grande que nosotros mismos. Bienvenidos a un episodio de su podcast Hagamos Eco, un episodio nuevo, un episodio más, con un invitado especial que para nosotros está en el corazón, un amigo lleno de virtudes y que nos ha enseñado mucho en su familia y a través de sus dones, licenciado en música, líder social, no mentiras, director musical de Ecos, entre otras cosas, nuestro querido John Edison García, alias Chato García. Bienvenido a Hagamos Eco. No, con la presentación ya, muchas gracias muchachos, así quedamos. Bueno, no, hombre, Dani, feliz de poder compartir este espacio con vos, con tu esposita, que están en mi corazón y que saben que hacen parte de mi vida y que es muy importante tenerlos. Además que ustedes también son de los que están ahí siempre sosteniéndonos y siempre llevándonos en medio de todo. Así que gracias a ti, hombre, por invitarme y bueno, no. En lo que pueda servir, siempre diré, aquí estoy. Hermano, qué bendición tenerte aquí en este espacio. Veníamos ya hace mucho tiempo planeándolo, ¿no? Y bueno, se nos dio, gracias a Dios. Hoy estamos en un lugar muy especial para nosotros, que es la casa de nuestros amados Chris y Chato. Y siempre aquí cuando llegamos nos encontramos seguros y encontramos un refugio. Entonces, gracias por abrirnos las puertas de su hogar. Vamos a hablar de un tema muy interesante hoy. Para poner el contexto, que quiero que tú lo pongas un poquito. Vamos a hablar de cómo es ser la ayuda idónea, pero cuando la cosa no está tan chévere, ¿no? Y Ujú. qué sostiene a esa ayuda idónea, qué sostiene a esa parte de la pareja que tiene que a veces ser, valga la redundancia, el sostén para el otro. Cuando Ujú. las cosas no van bien, cuando hay crisis, a partir en este caso de la enfermedad de tu esposa, un diagnóstico que posiblemente llegó a generar incertidumbre en la vida, a poner todo como bajo sombras en algún momento. ¿Cómo es ser la ayuda idónea en medio de la crisis y sostener, estando firmes, pero teniendo en claro que también nosotros, siendo esa ayuda y ese sostén en medio de la crisis, padecemos cosas, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, a ver, yo creo que es un proceso y como todo proceso obviamente requiere de tiempo y requiere de cosas claras, requiere digamos de un criterio personal y de unos compromisos inclusive que se establecen digamos en torno a todo esto. A ver, ser la ayuda idónea. Cuando uno, mejor dicho, cuando todo está bien, las cosas son muy fáciles, ¿cierto? Y todo fluye y todo es muy bueno y todo es lo más de chévere. Pero realmente yo creo que se prueba finura, como decimos, es cuando realmente hay una situación en la que las cosas no caminan tan bien, cuando las cosas no son tan chéveres. Y la enfermedad es una de tantas cosas, entendiendo incluso que la enfermedad, pues yo creo que es un concepto, podríamos decir, demasiado amplio, Sí. eh, porque enfermedad se refiere a lo físico, pero también hay enfermedades que desde lo psicológico nos pueden afectar, hay enfermedades emocionales, y Ujú. yo creo que más tú que yo podrás saber un poco más como de eso, pero todo parte yo creo que de una promesa que uno hace. ¿Cierto? Cuando uno está en el altar y cuando tomamos la decisión de casarnos y de continuar una vida juntos, uno ante el altar se promete ser fiel y una fidelidad que implica mucha cosa Wow. también, pero ser fiel en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. eh, y es una promesa que uno, si es consciente, uno se da cuenta que eso es un asunto muy teso. Eso es un chicharrón. Ese es un Eso es lo que chicharrón. no nos venden cuando nos estamos casando, ¿no? Parce, ¿usted está seguro de esa vaina? Es una cosa en la que uno muchas veces uno ni se da cuenta, sino que uno después de que firma, uno, ay, ¡Ay, qué firme! ¿qué dije? Y es muy teso, por lo que les decía, o sea, amar en la salud y ser la ayuda idónea en la salud, pues pucha, muy Es rico, es chévere, es fácil. muy fácil. Cuando todo está bien, cuando tenemos abundancia económica,
todo bien, pero váyase al otro lado. Y Ujú. realmente una enfermedad puede tener muchas aristas, lo que les Ujú. decía en los distintos campos. La pobreza también puede tener muchas aristas Total. incluso. Y amar ahí es mucho más teso y es muy difícil, pero yo creo que cuando uno es consciente de la promesa que uno hace, yo creo que ahí la cosa cambia. Y cuando uno es consciente además de que la promesa se hizo ante Dios, la cosa cambia todavía Así para es. mejor. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que Él es finalmente el que sostiene, Ujú. que Él es finalmente el que está ahí debajo como ayudándole a uno. Ujú. Entonces es muy teso, pero yo creo que todo parte de ahí. Yo creo que ser la ayuda idónea es uno ser consciente que realmente uno se casó y uno está ahí para estar también en los momentos no tan buenos. ¿Cuál ha sido el diagnóstico que les entregaron a ustedes, en este caso a tu esposa, y cómo ha sido para Chato vivir ese diagnóstico? Porque yo creo que hemos visto a Chris en diferentes podcasts y los vamos a referenciar aquí para que conozcan el contexto y vean la historia detrás del diagnóstico, cómo lo ha vivido ella. Pero poco se habla de cómo lo vive el cuidador, ¿no? O sea, Ujú. ¿cuál es la otra cara de la moneda siendo ayuda idónea en medio de la dificultad en donde tal vez no hay claridad en el futuro y hay una incertidumbre que hay que lidiar y batallar todos los días en medio de lo que significa ir al médico, estar en la tensión de recibir buenas o malas noticias, de que hay avances o de que hay estancamientos? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cuál ha sido ese diagnóstico que los ha puesto en prueba y llevado a las cuerdas del ring y poder decir, bueno, esto hay que batallarlo? Ay, me dan esas preguntas maravillosas. Mira, hay una cosa muy, muy tesa, y es que cuando nos casamos, nosotros éramos conscientes de que pasábamos a ser una sola carne, Ok. que es tal cual lo que la misma palabra de Dios pues nos habla, una sola carne. Y ese una sola carne también implica de este lado una forma de ver las cosas. Ujú. Yo desde el día cero, desde el día que me enteré de que teníamos cáncer, un cáncer de mama, que vino a visitarnos, la hermana enfermedad, eh, desde ese día yo me consideré paciente oncológico. Wow, se puso bueno esto. Y me consideré paciente oncológico y lo he dicho así de hecho en algunos momentos. Sí, pues yo he tenido cáncer. Ujú. ¿Cierto? Yo estoy pasando por un proceso de cáncer. Lo que pasa es que ella es la titular. Ella es la que le toca la cara, a la que le toca tomarse los medicamentos, a la que le toca todo, pero yo también soy paciente oncológico. Y es lo que nos pasa a muchos de los cuidadores. En algún momento tuvimos la bendición de poder compartir un espacio en, si no estoy mal, en el Día Rosa, el Día Mundial del Cáncer, se me escapa en este momento la fecha, Ujú. pero con personas, con pacientes oncológicos, pero también con cuidadores. Y yo les hablaba un poquitico de eso. Yo decía que también nosotros como cuidadores también estamos pasando por un proceso de cáncer. Total. Digamos, el estar ahí, el acompañar, el estar permanentemente a los cuidados, hace que también uno esté metido en ese rol. Ujú. Lo teso es que obviamente todo se concentra en lo que es la enfermedad y en ella que es la titular, ¿cierto? Pero claro, de este lado hay que comprender también que los cuidadores también necesitamos ser cuidados, ¿cierto? Exacto. Entonces ha sido muy bonito y parte de eso, yo creo que ustedes como familia, que son una bendición enorme para nosotros y que siempre serán bienvenidos por aquí a la casita, ustedes han hecho parte de todo este proceso y lo hablo a nivel personal, de cómo yo he vivido también mi proceso. Porque como cuidador también he tenido mis cuidadores, Ujú. ¿cierto? Y son cuidadores que finalmente con un, hey, ¿cómo estás? Con eso me estoy sintiendo cuidado. Exacto. Y con eso estoy sintiendo que también tras de mí, que estoy padeciendo un cáncer también, están ahí y me están sosteniendo a mí. Y lo más bonito de todo es que, claro, en esa red y en esas personas que están sosteniéndome,
me permiten a mí sostenerla a ella, Wow. que es la que finalmente, la que siente las cosas de una manera distinta. Todos sentimos y percibimos las cosas de una forma distinta. Yo como cuidador y yo como ayuda idónea, también percibo las cosas y también siento y también tengo emociones y también me duele y también, claro, recibir el diagnóstico no es nada fácil, Exacto. no es para nada fácil, pero yo creo que todo radica y volvemos al mismo punto de la conciencia del pacto que hicimos y de la conciencia de que somos una sola carne. Entonces, claro, de este lado también se viven las cosas, también duele, por supuesto, porque es que yo no estoy amando a cualquiera, ¿cierto? Y no cualquiera está sufriendo, está padeciendo pues la enfermedad. Es la persona con la que yo decidí seguir mi vida y decidí con ella crecer juntos, caminar juntos y amarnos en todo momento, ¿cierto? En la salud, en la enfermedad, en la salud y en el cáncer, en la salud y en cualquier otra cosita que resulte por ahí, ¿cierto? Porque finalmente yo creo que es eso. Pero de este lado también se siente, también duele, también se perciben las cosas de maneras distintas. Hay una pregunta, parce. Ahorita hablabas de fidelidad. Ujú. Y claro, voy a recontextualizar el asunto y voy a ser enfático en, es fácil ser fiel en las buenas, ¿no? Es fácil ser fiel cuando hay una seguridad, es fácil ser fiel cuando hay una confianza. Pero cuando las cosas no van bien, cuando el mundo, cuando la ciencia, cuando la vida te está tocando la puerta, te está diciendo pilas que hay incertidumbre, pilas que hay una nube, pilas que va a llover, uno ahí ya cambia la manera como de percibir la fidelidad, ¿no? Y a nivel humano somos frágiles y podemos flaquear en el asunto de la fidelidad y de cuestionarnos pues como el asunto de la fidelidad. Ujú. Más aún, y puntualmente a ustedes como matrimonio, sé que es su bandera. ¿Cómo ha sido descubrir y redescubrir la fidelidad de Dios en medio de la tormenta? Que tras bambalinas, qué pena te interrumpo, pero De una. hablamos de milagros muy puntuales y echamos chisme. Aquí llevamos un Ah, montón de rato echando chisme de los milagros cotidianos que el Señor nos pone y es palpable su fidelidad sí. en medio de cualquier situación. Y aún más ustedes que están hoy luchando contra un diagnóstico lo han visto más, o Ujú. sea, es incalculable, ¿no? Yo tengo que decir que Dios es un Dios silencioso. Ok. Y digo silencioso no porque se haga el bobo, ¿cierto? O no porque esté ahí, o más bien no esté ahí. Ajá. Yo digo que es un Dios silencioso es porque sabe cuándo intervenir. Nosotros hablamos en muchos contextos a nivel musical de que los silencios son importantes, ¿cierto? Y de que los silencios hacen parte de la música. Por supuesto, digamos, la materia prima más visible es el sonido Ujú. y el sonido finalmente le da vida también como a todo lo que escuchamos y a nuestra música y a todo lo que amamos hacer, pues también como desde lo que Dios nos ha regalado. Pero cuando hablo del silencio de Dios es porque de hecho Dios también es como música, ¿cierto? Y Dios también es finalmente eso porque sabe cuándo intervenir y sabe los momentos precisos en los que tiene que estar. Y lo hablo de esa manera es porque para mí eso es la fidelidad de Dios. Ujú. Dios, uno lo ve como muy silencioso y uno muchas veces, digamos desde lo personal, empieza como a preguntar por qué es en vez de para qué es. eh, pero uno espera que Él hable y uno le pregunta a Él y muchas veces incluso uno lo cuestiona desde la oración. Eh, y Dios no dice nada. A Dios es callado, no responde. Y uno se queda ahí como, fue madre, y entonces. Ujú. Y es porque Dios siempre espera el momento oportuno para responder. Amén. Y particularmente nosotros a través de esta enfermedad hemos visto la respuesta de Dios. Y lo más bonito es que Dios responde de muchas formas. Una vez es a través, y vuelvo y hablo de las personas que lo sostienen a uno. Esas son respuestas de Dios. Y son innumerables, de hecho, las respuestas. El Ujú. mismo proceso es una respuesta de Dios. Ujú. Eh,
digamos, la enfermedad, uno muchas veces incluso culpa a Dios de que Dios mandó una enfermedad. Entonces, mucha gente de hecho se podrá imaginar a Dios como, a ver a quién buscamos para mandarle un cáncer Ajá. de seno, un cáncer de mama, trin. No, pero Dios permite porque siempre hay, en esas crisis, siempre hay oportunidades de salvación. Me acuerdo de una historia muy bonita. Punto aparte, pues. José, San José. San José tenía que ir a Belén porque ya tenían que dar a luz. Ujú. Entonces, lógicamente se dice que ellos tenían que bajar, si no estoy mal, es de Nazaret a Belén, porque tenían que demostrar la descendencia paterna, Ok. ¿cierto? Eso habla de que en Belén había familia de José. Ujú. Y si recordamos muy bien, ellos tocaban puertas. Sí. Y les aseguro que llegaron a donde estaba la familia de José Ujú. y no les abrieron. La cuestión fue que buscaron y vieron en un pesebre una oportunidad de salvación. Y si nosotros recordamos, por lo menos aquí en Colombia, los pesebres pues no es que tengan así que un aseo que uno diga, eso está mejor dicho, nada, en los pesebres hay animales. Y donde hay animales, los animales hacen su chichi ahí Ujú. y no huele tan rico. Ujú. Pero ahí hubo una oportunidad de dar a luz. Wow. Porque en las crisis son grandes oportunidades de salvación. Wow. Esta crisis que nosotros aún seguimos atravesando, porque es un proceso que lleva mucho tiempo y que seguramente irá caminando. No sabemos Dios qué seguirá pretendiendo, pero sí hemos visto la mano de Dios todo el tiempo. Y hemos visto que en la crisis Dios ha sido fiel y que a través de la crisis hemos podido dar a luz. ¿Cierto? Como un día pasó en un pesebre. Vieron una oportunidad de salvación en una crisis. Wow. Ya, es eso. Dios ha sido fiel y sigue siendo fiel y nos sigue mostrando que a pesar de las dificultades, que a pesar de que la hermana enfermedad venga a visitarnos, Él siempre está ahí y nos muestra siempre el propósito de las cosas. Uno no se alcanza a imaginar y en distintos espacios que hemos podido como tocar un poquito el tema, no tan profundo como lo estamos haciendo en este podcast, pero uno no se da cuenta del fondo que tiene esta hermana enfermedad. Ok. O sea, de todo lo que ha podido impactar y de quienes ha podido impactar. Porque es un asunto absolutamente grande. Y uno se da cuenta que, claro, la crisis también es oportunidad de salvación para esas otras personas que también. Amén. Hay muchas personas que también pueden estar pasando por momentos de crisis. Puede que no sea un cáncer, Ujú. puede que sea otra cosa. Pongámosle el título, pongámosle el nombre o el apellido que queramos. Cualquier cosa. Pero son crisis. Correcto. Y es comprender que aún en las crisis, Dios siempre está. Wow. Y que en las crisis siempre habrán oportunidades de dar a luz. Es increíble que una persona o una familia que está transitando y luchando con un diagnóstico tan agresivo encuentre la posibilidad de ver esto de esta manera. Y yo confío y doy fe de manera cercana en que lo hacen porque encuentran en Dios la fidelidad, que ustedes simplemente son el reflejo de esa fidelidad, ¿no? De en medio del camino seguirse sosteniendo a partir de una fe que ha sido instaurada años atrás y que los ha sostenido y que cada día los sostiene de manera más significativa. Víctor Frank fue un precursor, o fue el precursor de la logoterapia, y yo he hablado algunas veces aquí de él, pero quiero hacer énfasis en algo. Él evidenciaba o hablaba del sufrimiento como lo que tú estás hablando, de la posibilidad. El sufrimiento se vuelve sustentable y sostenible cuando hay un propósito. Sí. Nosotros como seres humanos estamos atravesados por el dolor. Nacemos a partir de un trauma. Total. Toda la vida estamos atravesados por el dolor y vamos a tener crisis de diferente índole en mayor o menor medida.
a partir de lo que tú dices, como decía San Francisco, a partir de la hermana enfermedad, pero también a partir de una quiebra económica, pero también a partir de una crisis matrimonial en su profundidad, de una ruptura de la confianza, o sea, un montón de realidades que podemos vivir, pero cuando hay un propósito mayor a nosotros, logramos trascender. Ujú. Y ahí es donde se vuelve o encontramos la posibilidad de encontrar eso, Ujú. la oportunidad de crecer, de salvarnos. Sí, Wow. incluso me hiciste recordar algo que escribí hace un tiempo, un artículo por ahí que está Ah, es que también es en redes, escritor, se me olvidó eso en la... en la presentación. Por ahí escribí un artículo que se llama Mi matrimonio es una cruz. Ok. Hace mucho tiempo, hace ya, estamos hablando de 5 o 6 años tal vez, antes incluso de que nos visitara la hermana enfermedad. Eh, y en ese artículo que se llama Mi matrimonio es una cruz, yo escribía algo como con relación a eso. Y de hecho recordamos un poco como el tema que lo vivimos de hecho en Semana Santa y de hecho ahorita comenzaste pues este episodio hablando un poco acerca del peso Ajá. y de todas esas cosas pues que trae incluso las crisis. Y es inevitable pensar en Jesús. Ok. Hombre, una cruz seguramente pesa. Durísimo. Seguramente, con toda seguridad, pero había un propósito. ¿Cuál? La salvación. Uy, parce, pero espérate, pausa. Yo no sé qué tan litúrgico te sea esto, tan teológico sea esto, pero lo voy a poner propiamente porque me acabas de llevar a ese momento. Y tú hablabas ahorita del cuidado del cuidador, que Mm. queremos también en este episodio como dejarlo sobre la mesa porque queremos más adelante trabajar con eso, ¿no? Pero es que Jesús también tuvo un cuidador. Sí, El Cirineo le colaboró. total. Entonces, también él siendo Jesús, él siendo Dios, se permitió ayudas porque la cruz era pesada, Sí. ¿no? Qué importancia reconocernos vulnerables y frágiles Ujú. y entender que no tenemos todas las respuestas, pero que aún en medio de la incertidumbre hay un plan mayor de Sí, salvación. siempre, Wow. siempre. Y de hecho, volviendo al artículo incluso, o sea, cuando uno escucha la expresión mi matrimonio es una cruz, uno la escucha siempre en el contexto de lo El pesado y negativo. de lo negativo, exactamente, o sea, de que la cruz, eh, jue madre, es una cosa difícil, es algo pesado, Ujú. seguramente, o sea, la cruz tiene su propio peso. Pero cuando uno descubre el propósito de las cosas y saber que a Jesús lo clavaron, que por cierto, claro, la cruz, Jesús partió la historia y parte de la historia que partió es eso, el significado de la cruz. Ya Mm. cuando a Jesús lo clavan allá, ya la cosa tiene otro tinte completamente distinto. De hecho, eso demuestra la necesidad también de tener a Jesús siempre presente Ujú, en medio de ujú. todo. Pero yo creo que finalmente se trata como de pensar y de saber que la cruz finalmente es el signo de la salvación. Amén. Pues cuando llegan los pesos, cuando llegan esas cargas, cuando llega la enfermedad, también es eso. O sea, también es descubrir que eso es, vuelvo y digo, la oportunidad de salvación. Ujú. Que esas crisis, por mucho que pesen, van a terminar en salvación. Y que uno a lo largo del camino, como ocurría con el Via Crucis, está el Cirineo, que ayuda a llevar la cruz, pero también está las mujeres de Jerusalén. Que lo consolaron. ¿Cierto? Exactamente. Ajá. ¿Por qué? Porque en medio de uno transitar y de cargar el peso y de ir caminando, pues madre, también se necesitan como esas personas y esa red de apoyo. Es que la historia de la salvación es hermosísima y eso que vivimos en Semana Santa también es hermosísimo. Que si lo queremos traer a la vida, yo creo que finalmente es eso también. Wow. O sea, es saber, pensar y tener la convicción de que todo eso es oportunidad de salvación. Finalmente yo creo que ese es el propósito de todo lo que a lo largo de la vida, por mucho peso que tenga, va a tener esa posibilidad de salvación. Oíste, ¿y dónde estás escrito? Está por ahí, yo puse eso en Facebook, eso de estar ahí todavía. Hay que Se los voy a buscarlo. Hay que compartir, buscarlo para compartírselo a la gente. se los voy a compartir, sí, sí, sí. Ser la ayuda idónea en medio de la incertidumbre se vuelve soportable cuando conocemos o tenemos certeza de la fidelidad de Jesús, de la fidelidad de Dios en nuestras vidas, ¿no?
Y yo creo que en medio de estas sociedades líquidas que nos han llevado a creer en un amor limitado, en un amor que es condicionado, en un amor que en las malas no está y que es preferible como que ir a buscar otros lados, esa historia de la salvación, ese contexto de cruz que nos estás diciendo hoy, nos está llevando a confiar y a ratificar de que estamos para la eternidad y de que en las buenas y en las malas nos hacemos más fuertes. Si es la convicción, el propósito es ir a la eternidad juntos como Ujú. matrimonio, ¿no? Qué bonito creer y confiar de que un amor verdadero a través de el amor en Cristo también se puede fortalecer en medio de las pruebas y Ujú. no al contrario, que es lo que nos está vendiendo el mundo, ¿no? Como que no vivamos lo maluco sino lo rico. Ujú. Pero la fidelidad se sostiene, pasa por el fuego, se reta, y yo creo que al final se es consciente de eso ahí. No, es que incluso, bueno, voy a contar una infidencia. Oh, Güey, madre. Uno como hombre, y aquí que estamos hablando, pues entre hombres, yo creo que eso lo corroborarás. Uno a veces como que se embala en ciertos aspectos para demostrarle el amor a estas muchachas. Entonces uno a sí. veces piensa como en los detalles, uno a veces piensa, bueno, ¿cómo más la puedo hacer sentir que la amo? Y la infidencia va en que yo casi que desde el principio vi esto como una oportunidad también para mí. Ok. O sea, uno que a veces se embala como con los detalles y con ciertas cositas en ese aspecto, digamos, entre comillas, como por la falta de creatividad que muchas veces decimos tener los hombres. Eh, pero yo desde que estamos como en este momento y en esta situación que seguimos viviendo, yo dije, güey madre, Dios me la permitió pulpita para yo demostrarle a esta mujer que la amo. Y así he tratado de hacerlo, como desde el primer momento. Entonces, claro, volviendo inclusive a lo que me decías ahorita de, claro, el acompañamiento a las citas, entonces que tenemos que ir a la clínica, ya básicamente uno llega y saluda al vigilante, ¿qué más persona? ¿Cómo vamos? De todas las veces que uno entra y sale por allá. Eh, pero es la oportunidad también de que ella sepa que realmente la amo, ¿De qué estás? de que estoy, exactamente. Y eso pues también yo creo que ha sido como muy bonito entender el proceso desde ahí Oh, y de verlo pues todo como una oportunidad en la que yo puedo demostrar que realmente la amo. Es que Dios me la puso pulpita por todos wow. lados. Qué diferencia, hermano, hablar de una enfermedad y un diagnóstico tan agresivo desde lo positivo y desde el propósito, que caso contrario fuese tal vez familias que lo estén viviendo también Ujú. desde la escasez o desde la pobreza espiritual, ojo, de que no se sabe en quién confiamos, de que hay incertidumbre y nos dejamos vencer por la incertidumbre, porque ese tipo de posturas alimentan más la enfermedad. Ujú. Ustedes y nosotros admiramos profundamente y por eso quisimos como que tuviésemos este contacto de esta conversación, porque ustedes han sido para nosotros un punto de aprendizaje y de inspiración para poder creerle a Dios en medio de la crisis, de poder creerle a Dios en medio de la incertidumbre. Y eso no es cosa fácil. Aunque llevemos años en la iglesia, eso no es cosa fácil. Eso solamente lo da la gracia de poder estar tan cerquita del fuego que sabemos qué va a pasar y cuál va a ser el resultado final. Ujú. Entonces, gracias hermano por abrir el corazón. Habría mucho por contar y por decir. Uh. Tendríamos que tener a Chris en este espacio también en algún momento y sé qué va a pasar. Pero yo creo que aquí podemos entonces ya entrever y llegar a un punto de, digamos, como de conclusión de cómo se es la ayuda idónea en medio de la crisis, porque hay propósito, ¿no? Y Ujú. podría ser una conclusión ahí como un poquito central. ¿Qué le diríamos de manera final, hermano, a la comunidad que nos está viendo? De que podamos estar siendo una ayuda idónea, cuidándonos y cuidando para fortalecer el vínculo. Ujú. Ay Dios, hay muchas cosas que decir. Eh, a ver, yo creo que esto del propósito y de la ayuda idónea, pues yo creo que de entrada, hay que preguntárselo a quien nos creó, porque quien nos creó siempre va a saber el propósito para el que fuimos creados. Eh, Cuando yo invento alguna cosa,
alguna cosa material, qué sé yo, un lapicero, yo sé cómo meterle la tinta, qué sé yo, ese tipo de cosas, pues yo sé cuál es el propósito del lapicero y yo sé para qué está hecho. Lo mismo ocurre de hecho de Dios con nosotros y aplica también para la pareja, aplica también para nuestra unión. Ujú. Dios sabe el propósito con el que fuimos creados, Amén. con el que nos juntaron, con el que nos juntamos, Ujú. ¿cierto? Con el que Dios permitió que nos juntáramos. Y para mí esa es la primera gran conclusión. Necesitamos a Dios, Así es. definitivamente. O sea, yo creo que es el primero que necesitamos porque ese es el socio mayoritario El y yo creo accionista. el accionista mayoritario. Y lo digo así es porque, claro, el cuidador necesita ser cuidado. Es más, el cuidador necesita estar también autocuidado, porque ahí hay una cosa también muy importante, y es de que si mi propósito y si mi intención es demostrarle que la amo y demostrarle que quiero que esté bien, pues el primero que tengo que estar bien también soy yo, Correcto. ¿cierto? Entonces es un asunto también de autocuidado y es un asunto también de poder mirar hacia adentro, mirar qué tanto me estoy cuidando para poder cuidar bien. Ujú. Y vuelvo y digo, necesitamos de Dios definitivamente. Él es el que lo sostiene a uno como cuidador porque claro, uno como cuidador también físicamente se cansa, pues Sí. uno no va a decir que todo pues es color de rosa y que todo pues fluye, no, nada, uno también se cansa físicamente, uno también se cansa emocionalmente, uno Ujú. también sufre con ellos. Ujú. Y también necesitamos en ese orden de ideas ser cuidados y ser sostenidos. Y para ser sostenidos necesitamos de Dios y por supuestamente necesitamos también de las personas que están ahí. Y las personas, volvemos y hablamos de la red de apoyo, que son los que están ahí como, hey chato, ¿cómo estás? Hey chato, ¿estás bien? Hey chato, ¿qué falta? Ujú. Y son esas las personas, los irineos, que ayudan a cargar la cruz. Correcto. Y son esas personas que necesitamos. Entonces yo creo que en definitiva es eso, saber que es necesario Dios en la fórmula, que saber que es necesario Dios, que son necesarias las personas para que uno pueda estar bien, que finalmente en última se traduce con que los titulares de la enfermedad estén bien, ¿cierto? Si uno está bien y puede sostenerla, en este caso, las cosas van a cambiar y ella va a estar mucho mejor. Amén. Es ser consciente de eso, del propósito de la ayuda idónea, que es un asunto que no es inventado, eso no nos lo inventamos ninguno de nosotros, desde la misma palabra de Dios se habla de eso, ¿cierto? Y Ujú. de que somos necesarios los unos con los otros, de que la pareja es necesaria y que Dios formó la pareja, de que es un sueño de Dios, definitivamente. Amén. Es ser conscientes de eso, es ser conscientes del pacto que hicimos, es ser conscientes de que un día ante el altar y ante Dios, o en lo personal, pudimos haber tomado la decisión de juntarnos y de ser felices, de estar siempre en todo momento. Y esto hace parte de esos momentos. Y con Dios la cosa cambia, con Dios definitivamente todo es posible. Amén. Familia, un episodio más cargado de mucho valor, de mucha confrontación, porque mientras yo te estaba escuchando, yo por dentro era, uy, parce, hay mucho que aprender todavía y ser fiel es una palabra que utilizamos como de manera muy light, ¿no? Como que Total, somos fieles y todo bien, pero la fidelidad se prueba y se prueba en ese tipo de circunstancias que no es ajena a nadie. La vida es eso, altas y bajas, enfermedad y salud, Ujú. pobreza o riqueza, ¿no? Pero Dios en medio de todo sigue siendo lo que es y es inmutable y con nosotros es fiel hasta el final, ¿no? Ujú. Confiamos en sus promesas, confiamos en su fidelidad y confiamos en que ustedes van a salir victoriosos en nombre de Él, Amén. de sus promesas y de todo lo que Él nos ha prometido como matrimonio y como hijos de Él. Y gracias, hermano, por la inspiración, por la fidelidad y por el compromiso de mostrar siempre un rostro alegre en medio también de la crisis y de la incertidumbre. Los amamos. Gracias por estar en este espacio, comunidad, un episodio más. Chato García, para todos ustedes. Bueno, y nos vemos en una próxima oportunidad. Por aquí nos estamos viendo las caras. Dios los bendiga. Bendiciones.
Gracias.